Gloria a Dios, amén. Entonces, amados hermanos, continuamos este estudio, ¿verdad? En este viernes, ya prácticamente el antepenúltimo día del mes de agosto, ¿va? Ya mañana es el último día, ¿verdad? Del mes de agosto. Y luego yo siempre digo, cuando llegamos a septiembre, el año va derechito, de carretilla para abajo y un solo, ¿verdad? Terminamos el año 2024 y entramos al 25. Gloria a Dios, pero el Señor ha sido bueno, amado hermano, que hasta aquí nos ha ayudado. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, amados, en Santiago. Amén. Gloria a Dios. Santiago capítulo 5, vamos a estudiarlo del 13 en adelante, amado. Gloria a Dios. ¿Verdad? En los estudios pasados, pues ya se habló el viernes pasado, hablábamos, ¿verdad? Lo que es la paciencia, ¿verdad? Hablábamos de lo que es la paciencia, ¿verdad? Amén. Hermano Henry nos estuvo hablando y nos estuvo tratando este pasaje, gloria a Dios, de lo que es la paciencia, ¿verdad? Que necesitamos esa paciencia en estos tiempos, gloria a Dios, ser pacientes para con todos, para con nuestros hermanos, para con nuestros compañeros, para con todos, para uno con otro, para tener paciencia uno con otro, gloria a Dios, soportándonos unos a otros, ¿verdad? Ya que estamos en un proceso, cada uno de nosotros, en un proceso de que el Señor nos está formando, ¿verdad? Como vasija, ¿verdad? Como ese alfarero que toma ese barro y empieza a darle forma. Así que así de esa manera el Señor nos está formando a nosotros. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Entonces vamos a leerlo, ¿no? Del 13 al 17. ¿De acuerdo? 18, perdón. Vamos a leer así sentado, hermano, pero ayúdeme, voy a leer uno yo y luego usted otro, para que escuche, ¿ok? Vamos a leerlo entonces, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice la letra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre justo y paciente. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén, gloria a Dios. Una pregunta así como dijimos, abuela de pájaro, ¿qué notó usted ahí? ¿De qué habla este pasaje? La oración. Amén, de la oración. ¿Está de acuerdo? Ok. Entonces habla de lo que es la oración, ¿verdad? Hablamos, ya les comenté, ¿verdad? Que en el viernes pasado hablaba de la paciencia, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a lo que es la oración. Amén. No es en sí un estudio de la oración, ¿verdad? Pero sí es lo que la oración a Dios, ¿verdad? Puede hacer, ¿verdad? Esa oración a Dios. Y el tema que le puse, la oración, un arma poderosa que tenemos los cristianos, ¿ok? Un arma poderosa que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, las armas de nuestra milicia no son físicas. Entonces la oración es una arma que tenemos a nosotros, amados, una arma poderosa en Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, y dice aquí, amado hermano, ¿está alguno entre vosotros afligido? Inmediatamente, amado hermano, está afligido y nos da la respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estamos afligidos, dice ahí. Ok, haga oración. ¿Cuáles son las causas, amado hermano? O la causa, como usted quiera decirlo, o las causas por cual nos podemos afligir en este mundo, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad? Muchas causas, ¿verdad? Hay muchas causas por las cuales nos podemos afligir en este mundo, ¿verdad? Hay muchas, podemos mencionar algunas. Por ejemplo, me puede afligir porque le hayan dado una noticia, ¿verdad? Que tal vez mañana o algo va a pasar, ¿verdad?
o tal vez por un familiar que esté enfermo o ha fallecido, o usted se aflige, ¿verdad? O porque tal vez le falta alimento en su casa, o porque lo corrieron del trabajo, tantas causas, ¿verdad? Porque lo podemos afligir, ¿de acuerdo? Amén. Podemos tomar como ejemplo, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo, vamos a leerlo, hermano. No voy a ir hablando mucho, pero sí vamos a leer la palabra, ¿verdad? Que sea la palabra que nos diga, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer, verdad? Bueno, porque nos dice que si estamos afligidos es muy claro. ¿Quién de nosotros no nos hemos afligido? ¿Verdad? ¿Quién no sabe qué es una aflicción? No solamente, no tan siquiera decir la verdad, así como podemos decir, a saberla, explicar y todo eso, pero sí la hemos vivido, experimentado en nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces es muy claro, es muy claro lo que la palabra nos dice. Si estamos afligidos, lo que nos dice es que hacer oración. Entonces vamos a ver en Mateo 26. Amén. Vamos a leer Mateo 26. Vamos a tomar por ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26. Y voy a pedirle, ¿verdad?, que me ayuden a leerlo, por favor. Vamos a pedir al hermano Mateo 26. Voy a pedir al hermano Henry primero que me lea 37 y 38. Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 37 y 38. Dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ok, dice que, ¿verdad?, comenzó a entristecerse, ¿verdad? Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Una tristeza, amado hermano, que el Señor Jesucristo. Ahora, la razón es por qué Él estaba triste. ¿Por qué razón Él estaba triste? Vamos a verlo en el 31. Pedirle a usted, hermano Arturo, léanos el 31. En el 26, 31 siempre. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Amén. Porque escrito está, ¿verdad? Él ya sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar. Por esa razón Él se estaba entristeciendo. Nuestro Señor Jesucristo sabía, porque Él conocía la palabra y Él sabía de antemano lo que Él iba a pasar. El pastor mencionaba ahorita, ¿verdad?, que cuando el enemigo viene, ¿verdad?, no viene a las ovejas, no, Él viene a herir al pastor primeramente, porque Él sabe que si hiere al pastor o logra, de verdad, desviar al líder, al pastor, entonces todo se acaba, ¿verdad? Si él logra meterse en esa persona que como la cabeza de una familia o la cabeza de una iglesia, ¿verdad? Entonces él ha logrado, ¿verdad?, destruir, ha logrado su objetivo, ¿verdad?, que es dispersar a las ovejas, ¿verdad? Y cada una irá cada cual por su camino. Y vamos a pedir entonces, hermano Yanka, léeme el 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Dice que él, ¿verdad?, se entristeció, ¿verdad?, porque él sabía qué era lo que le esperaba adelante. Pero ¿cuál fue su actitud? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que dice ahí en el 39? Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Qué es lo que hizo? ¿Verdad? Fue ¿a qué? A orar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago? Si alguno está triste, haga oración. Entonces nuestro Señor Jesucristo se entristeció, pero no se quedó lamentando ahí, ¿verdad? Él sabía lo que le esperaba, pero él no se quedó lamentando. Lo estamos tomando como ejemplo, hermano, ¿verdad? Un ejemplo, él es nuestro más grande ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces él se entristeció, ¿verdad? Y porque él sabía lo que le esperaba. A veces nosotros en nuestra vida, hermano, podemos estar pasando por tiempos difíciles. Nuestro Dios nos manda, ¿verdad?, a nosotros que no nos preocupemos por el día de mañana, ¿verdad? Y eso debemos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Pero como seres humanos, como seres, ¿verdad?, limitados que somos,
y por naturaleza temerosos, siempre nos vamos a preocupar tal vez por el día de mañana. Claro, el consejo está en la palabra. Ahora lo que a nosotros nos corresponde es aplicar, ¿verdad?, lo que ya se nos ha dicho a nuestras vidas. Entonces nos manda el Señor que si alguno está afligido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oración. Hacer oración. ¿Está muy claro o no está claro, verdad? Está muy clarito lo que la palabra nos dice. Si estamos tristes, afligidos por cualquier cosa, ¿verdad? Triste, afligido, adolorido, abatido por alguna cosa, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar. Oración. ¿Verdad? Es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil, bueno, es muy fácil en la forma, saberlo, ¿verdad? Pero ahora, aplicarlo es otra cosa. Porque a veces uno viene a orar y toma la posición de oración de rodillas o uno le habla al Señor, porque la palabra nos manda a nosotros a orar en todo tiempo, ¿verdad? Entonces es fácil, ¿verdad?, saberlo y entenderlo. Estamos entendiendo muy bien. El problema ahora es aplicarlo a nuestra vida, que eso a veces es lo que nos hace difícil. A muchas personas se los hace. A mí en la realidad la oración no se me hace tan difícil. A veces sí se me hace difícil, pero a veces no se me hace tan difícil lo que es la oración. Puede ser que en otras áreas yo batalle, pero lo que es la oración, pues no batallo mucho, ¿verdad? Estamos ahí gracias al Señor, ¿verdad? Y sé que esa es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos, la oración. Si nosotros aplicamos esto en nuestra vida, ¿verdad?, si le hacemos caso al Señor, tal vez en ese momento nosotros no vamos a ver el alivio, pero si somos persistentes en eso, claro que el Señor nos va a dar la salida, la victoria. Entonces, si alguno está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas, ¿verdad? Cante alabanza, ¿verdad? Si está afligido, haga oración. Y si está alegre, ¿qué debemos hacer? Cantar alabanza. Ahora, ¿qué es lo que provoca alegría en nuestra vida? ¿Las malas o las buenas noticias? Las buenas. Las buenas noticias, ¿verdad? Es lo que nunca nos gusta, ¿verdad?, recibir malas noticias, ¿verdad? Y las buenas noticias sí nos gusta, eso trae regocijo, ¿verdad? ¿A quién, hermano, no le va a gustar que le digan, verdad? ¿Sabe qué? Te vamos a dar un aumento en el trabajo. Usted se alegra, claro, ¿verdad? Viene cantando en el carro ahí, cuando viene de regreso a casa. Pero cuando le dicen hasta hoy es el día, hasta hoy es tu último día. Pero le dicen, dice hermano Henry, si ya es el último día hoy. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Es difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces nos afligimos, tenemos que hacer oración. Pero si nos dicen que nos van a dar aumento o algo, ¿verdad?, entonces hay que cantar alabanza y debemos estar agradecidos, amado hermano, nosotros con el Señor. ¿Qué significa, verdad, evangelio? Todos sabemos, ¿sí? ¿Qué significa evangelio? Amén, buenas noticias. Nuevas. Entonces nosotros tenemos muchas razones para estar cantando la alabanza al Señor todo el tiempo, ¿verdad? Porque hemos recibido buenas noticias, ¿verdad? ¿Qué son las buenas noticias? Bueno, primero nos dice como al apóstol Pablo, ¿verdad?, en Romanos. Primero la mala noticia, que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero luego nos dice, ¿verdad?, que Cristo vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia, ¿verdad? Esa es la buena noticia. Las malas noticias es que estábamos muertos, que no había esperanza para nosotros, pero bueno, vino Cristo, ¿verdad?, y ahora tenemos esperanza, ¿verdad?, en Cristo. Que estábamos condenados a sufrir una condenación eterna, separados de la presencia del Señor eternamente. Esas son malas noticias, para afligirnos, para entristecernos. Pero vienen las buenas noticias, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino, ¿verdad?, a morir en una cruz, ¿verdad? Él vino a morir en una cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esas son buenas noticias para nosotros, ¿verdad? Es como le digo, lo sabemos, sí, pero ahora para vivirlo, eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros. O a veces creerle al Señor eso, ¿verdad? A veces le creemos, ¿verdad? Creemos en el Señor, pero no le creemos al Señor. Creemos en Él, pero no le creemos a Él, ¿verdad? Entonces necesitamos creerle a Él. Lo que Él dice en su palabra es verdad. Dice que antes éramos hijos de ira, o a veces lo dice hijos del diablo. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Que éramos hijos del diablo e hijos de Dios, ¿verdad? Hijos del diablo, esas son malas noticias, porque eso implica condenación eterna. Pero ahora dice que somos hijos de Dios. Entonces esas son buenas noticias, y es, amado hermano, un motivo grande para darle la gloria y alabanza a nuestro Dios, ¿verdad?
En Salmos no lo vamos a leer, pero sí lo voy a mencionar. Salmos 16, amado hermano, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, ¿verdad? Delicias a tu diestra, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces la alegría y el gozo está en la presencia del Señor. O sea que si estamos tristes, amado hermano, y venimos a la presencia del Señor, si estamos tristes, dice que si estamos tristes hagamos oración. Si nosotros venimos con un corazón sincero, con un corazón, ¿verdad?, dispuesto a escuchar o a decirle al Señor, ¿verdad?, un corazón sincero delante del Señor, seguro que nos vamos a levantar con gozo de ahí, ¿verdad?, cantándole alabanza al Señor. ¿Cuántas veces nosotros no nos ha pasado? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos tristes, pasando por momentos difíciles? Venimos a la presencia del Señor, cuando nos levantamos, ¿verdad?, alegre, gozoso, ¿verdad? Porque viene su presencia, el Espíritu Santo, el Consolador, y nos consuela. Y ahora venimos a una atmósfera diferente de la que traíamos cuando venimos a la presencia del Señor. Venimos tristes, ¿verdad? Quejándonos de tantas cosas que nos pasan, pero el Señor nos consuela por su Espíritu y nos levantamos alegres, gozosos, cantando la alabanza al Señor. Entonces, si estamos tristes, hagamos oración, y si estamos alegres, pues hay que cantarle alabanza a nuestro Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Hasta ahora, amado hermano, una pregunta o algo, un comentario. No sé, pastor, si usted tiene comentario o algo, levante la mano que le damos un tiempo. Siempre lo dejamos a veces de último, pero si usted quiere comentar, díganos. Bueno, hermano, se ha escrito tanto de la oración, y como hemos dicho, que el cristiano no puede vivir sin oración, no puede estar de pie. Por eso se dice que de rodillas somos más fuertes, más poderosos, más grandes que de pie. En la oración hay un misterio, hermano, hay un secreto que uno lo descubre cuando uno toma horas hablando con Dios, porque orar a Dios es hablar, platicar con Él. Amén. Como lo hacía Moisés. Dice que hablaba con Dios cara Amén. A cara. Gloria a Dios. Y bueno, disfrutaba tanto la presencia de Dios que dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, porque tú eres mi amigo, hablo contigo, no te veo, pero sé que estás ahí. Ahora, sabemos que cuando Moisés estuvo en oración allá en el monte Sinaí, ¿cómo salió él de esa oración y ayuno, hermano? Dice que la gloria de Dios lo arropó, amén, vamos a decir, lo cubrió, y el aspecto y el semblante, todo lo de Moisés, su cuerpo entero, dice que se transformó en un ser de luz, que muchos tuvieron miedo, porque pensaron que a lo mejor era un ángel. ¿O qué le pasó a Moisés? Porque dice que su rostro, él no miraba eso, pero su rostro brillaba. Amén. Quiere decir que cuando Jesús estaba orando, también dice que se transformó y se llenó de luz, de la gloria de Dios. Hermano, cuando uno aprende lo que es hablar con Dios, lo de Dios se nos pega. Estamos hablando con Él, la oscuridad se disipa, pero la luz de la gloria de Dios nos va llenando, arropando. Hay una sustancia, hay una esencia, y por eso es que el diablo ataca tanto lo que tiene que ver con la oración. Él le tiene miedo a los cristianos que oran continuamente. Amén. Sin cesar. Yo les dije una vez de una revelación que el Señor me dio del mundo espiritual, que el cristiano que vive de rodillas conectado con Dios en oración es un ministro llama de fuego. Aleluya. Y que en el mundo espiritual se ve vamos a decir, como un ministro brillante, lleno de luz, como si fuera un ser espiritual, un ser angelical, hermano. Y esa gloria que uno no ve, pero el diablo ve, los demonios también. Sí, eso es lo que quema a los demonios que están alrededor y no nos pueden tocar. Quiere decir que cuando oramos hay una sustancia, hay una esencia, la gloria de Dios nos llena, nos cubre, nos hace brillar. Claro, nosotros no miramos eso, porque si pudiéramos mirar nos llenaríamos, ¿qué?, de soberbia, de orgullo. Pero ya miramos en Jesús, ya miramos en Moisés, ya miramos en otros siervos, ¿verdad?, que oraban
se conectaban, platicaban, vivían en un diálogo profundo con Dios. Yo les dije una vez aquí que están los 5 niveles de la comunicación, ¿verdad? El primero es, gracias Señor por todo, te lo agradezco y ya, eso es todo, ¿verdad? Y ahí sigue, no voy a hablar ahorita de eso, pero Moisés llegó al nivel número 4, pero Jesús sí llegó al número 5. Y ahora dijo, ustedes también pueden lograrlo a través de mí, pueden llegar a ese nivel, porque ya no lo voy a llamar siervo, lo voy a llamar ¿qué? My amigos, ¿ok? Hermano, de verdad que esa es la oración, hablando, platicando con Dios, que nos llenamos de su poder, de su gloria, de su unción, de su sabiduría. Esa es la oración donde nos hacemos fuertes y poderosos. Esa es la oración donde experimentamos visiones, revelaciones, donde escuchamos la voz de Dios y nos revela cosas grandes y ocultas, hermano. Esa es la oración, el hablar, platicar con Dios, donde nosotros, ¿verdad?, experimentamos experiencias inolvidables. Por eso dice el teléfono de Dios, ¿cuál es? Jeremías 33:3. Llama a mí, yo te voy a responder y te voy a ¿qué? A enseñar cosas grandes, ocultas, secretas que tú no conoces. Y la promesa está en pie. El que pide, va a recibir. El que busca, y el que toca, le abre la puerta del cielo, hermano. Cuando usted dobla sus rodillas para hablar con el Padre en el nombre de Jesús, el diablo y los demonios tiemblan. Y van a buscar de 1000 maneras en su mente que usted escuche ruido o que alguien lo interrumpa. Por eso usted tiene que apagarlo todo y encerrarse en su recámara. Y Dios lo va a recompensar en público, porque usted no va a hablar con Donald Trump, con el presidente, gobernador o alcalde de su ciudad. Usted va a hablar con el creador del universo, hermano. Va a tener una audiencia a través de Cristo, va a hablar con el mero, con el grande. Eso, hermano, muchos no piensan así. Al ir a Dios hay que ir con reverencia para hablar con Él y amistarnos con Él y llegar a ser como Abraham, amigo de Dios, como Moisés, amigo de Dios. Hermano, si nosotros, ¿verdad?, descubrimos el secreto y la gloria, el poder que tenemos al hablar con Dios, yo le aseguro que en la oración a Dios, platicar con Él, no habrá diablo, ni demonio, ni problema, ni dificultad que no se pueda resolver, porque en la oración, hablando con Dios, Él te da la sabiduría, te da el poder, te revela todos los secretos y te dice qué es lo que tienes que hacer. Pero sin hablar con Él, todo va al fracaso, a la derrota, a la ruina. Yo le digo en todos estos años de cristiano que tengo, hermano, eso es lo que me ha ayudado a mantenerme, pasando vigilias enteras, noches enteras en oración, o días enteros en ayuno, ¿verdad?, y oración. Así es como yo me fortalezco en el Señor, en el poder de su fuerza. No sé cómo lo hacen los demás, pero yo no conozco otra forma, otra manera de poder fortalecerme en el Señor. Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Vemos entonces que la oración, ¿verdad?, es una de las armas que tenemos como cristianos más poderosas para poder permanecer fieles y firmes, ser fieles al Señor, amado hermano. Entonces vamos a continuar. Entonces dice el 4, ya vimos lo que es, ¿verdad?, lo que es, estamos afligidos porque es la oración y estamos alegres cantando alabanza al Señor. Ahora viene y dice el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Verdad? Ahora viene y toca el tema de lo que es la enfermedad, ¿verdad? Y dice que si alguno está enfermo en la iglesia, llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad?, que lo unjan con aceite, ¿verdad?, y que lo unjan con aceite en el nombre del Señor, ¿verdad?, que oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ¿verdad?, vemos que dice, si está alguno enfermo, llame a los ancianos. ¿Quién es un anciano en la iglesia? ¿El hermano sí, el que no vino hoy? No, ¿verdad? No se refiere a eso, a la edad de una persona, ¿verdad? Claro que una persona de edad puede ser un anciano, ¿verdad? En cuanto se refiere aquí, si no son líderes en la iglesia, mi hermano, esos líderes, ¿verdad?, esas personas que están capacitados
¿verdad? Que usted ve en la iglesia, usted sabe y ve a las personas que están capacitadas en la iglesia. Bueno, el pastor sabe, el pastor ha visto quiénes están capacitados y los llama, ¿verdad? Y los dice, venga hermano, pues lo voy a poner en esta posición, en esta, porque él ve quiénes son responsables, quiénes tienen la capacidad para ejercer ese liderazgo en la iglesia. Entonces lo que está diciendo es que si usted está enfermo, pues venga al pastor o a cualquiera de los hermanos, ¿verdad?, de la iglesia, y nosotros pues lo ungimos con aceite y oramos por usted, ¿verdad? Pero dice que si está alguno enfermo, llame, tiene que hablar, tiene que decir, porque si no, nadie va a saber que está enfermo. Lo que estamos hablando ahorita, lo que estamos diciendo, que si alguien tiene necesidad, entonces venga a la iglesia. Y muchos están enfermos y se quedan en sus casas, ¿sí o no? Entonces no, hay que venir a la iglesia, hay que venir. Dice entonces que le diga a los ancianos de la iglesia, hermano, estoy pasando un momento difícil, tengo esto y esto, tengo esta enfermedad, quiero que oran por mí. Claro que para eso estamos en la iglesia, ¿no? Para orar por ellos, que nos llamen y nosotros podemos ir a sus casas también, no hay problema, ¿verdad? Pero si no avisa, si no dice, entonces no se puede hacer nada, ¿verdad? Porque es algo que se tiene que decir. Porque aquí dices, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Y llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, hay ese amado hermano, este anciano, ya dijimos, son líderes en la iglesia. Dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, el ungir a alguien con aceite, el aceite no es algo ¿verdad?, mágico que uno se lo pone y va a sanar, no, ¿verdad? El que hace la obra es la oración al Señor. Uno ora, ¿verdad? Y el que hace la obra es el Señor. No es ni el aceite ni la persona que ora, sino que la oración al Señor. Y el Señor es el que va a hacer la obra en esa persona, ¿verdad? Por eso es que la oración tiene que ser, ¿verdad? Más adelante dice, en el nombre del Señor. Y dice, ungiéndole con aceite. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se ungían los que eran los sacerdotes, ¿verdad?, aquellas personas, los reyes, los que iban a ser apartados para el Señor, ¿verdad? Eso es lo que significa, ¿verdad? Que por eso es el ungido, que es Cristo. El ungido, que es Cristo, el apartado, que Cristo ya ha sido apartado para una misión especial, ¿verdad? Que el Señor lo apartó para servir a Dios, para venir a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Igualmente nosotros no somos, ¿verdad?, como dicen los super ungidos, no somos nosotros, no. Nosotros somos un ungido de Dios, ¿verdad? Somos un ungido porque entre muchos, pero Cristo no es un ungido, Cristo es el ungido de Dios, ¿verdad? Que es el único, que no hay otro como él. En el Antiguo Testamento se ungían, ¿verdad?, los sacerdotes, los reyes. Aquí, amado hermano, está usando, ¿verdad?, dice que unjamos a los enfermos con aceite, ¿verdad?, en el nombre del Señor. ¿Por qué, ¿por qué en el nombre del Señor? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Bueno, ya decimos, ¿verdad?, que el aceite no es mágico, el aceite podemos decir que es un símbolo, ¿verdad?, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad?, usando el aceite, ¿verdad? Por eso nosotros lo usamos el aceite aquí, lo usamos siempre, ¿verdad?, que vamos a orar. Y por eso cuando hacemos, ¿verdad?, ahorita los viernes venimos y nos ungimos todos, oramos, ¿verdad?, por cada uno, oramos todos, nos ungimos con aceite y oramos. Pero ahora, en el nombre del Señor, ¿por qué en el nombre del Señor? ¿Qué me dijo, perdón, hermano, qué dijo usted? Porque hay Porque hay poder en el nombre de Jesús. del Señor, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Por qué en el nombre del Señor? Porque es nombre sobre todo nombre. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Jesús, vamos a confirmar ahí. San Juan capítulo 14, el 13 y el 14. Dice el 13: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiereis, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Dice ahí, dice, ¿verdad?, en el 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre, que dice, sea glorificado en el Hijo. En el Hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, nosotros no venimos, amado hermano, al Señor, orando al Señor en ningún otro nombre más que en el nombre del Señor Jesucristo.
porque en Él dice la palabra que en Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dice que cuando nosotros, ¿verdad?, vamos al Padre y que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia por la sangre de Cristo, ¿verdad? O sea, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, que nosotros, por eso es que nosotros nunca podemos ir al Señor si no es en el nombre del Señor. Nunca podemos ir al Padre si no es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre toda oración tenemos que ir siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos que mencionarlo a Él. Padre, vengo ante ti, ¿verdad?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, los apóstoles, ¿verdad?, le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Y no dice, ¿verdad?, pidan de esta manera en mi nombre, pero sí va incluido ahí, porque más aquí lo estábamos viendo. Él les dijo, ¿verdad?, cuando Él les dijo ellos le dijeron a Él que les enseñara a orar. Y Él les dijo, ¿verdad?, que viniera de la manera como iban a... Cuando oréis así, di, Padre nuestro. Sí, Él les dijo, ¿verdad?, en Mateo 6, ¿verdad?, la manera no es que vamos a repetir eso mismo, ¿verdad?, pero esa manera tenemos ese ejemplo para tomarlo. Siempre que vamos al Padre, tenemos que ir ahora, nos añade aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como el hermano decía, que así dice, ¿verdad?, en Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad?, santificado sea tu nombre. En Lucas también, en Lucas capítulo 11 le dije, Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo, cuando oréis así, di así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Amén. Pan nuestro cada día nos hoy. Amén, ese es un modelo que nosotros tenemos. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Podemos decirlo también, Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre lo hemos dicho, lo podemos repetir. Padre nuestro que estás en los cielos, vengo ante tu presencia en el nombre de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos usar de esa manera, Vengo ante tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo pidiendo, ¿verdad?, o lo que sea que nosotros vamos a orar. Amén. Al Señor. En este caso vamos a orar por alguien, siempre dice, ¿verdad?, uniéndolo con aceite en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca jamás en nuestro propio nombre, ni en el nombre del apóstol, ¿verdad? Muchos tienen al apóstol ahí ¿verdad?, que no sé, ya por poco oran en el nombre de ellos, ¿verdad? Y no es de esa manera, hay un solo nombre, que es sobre todo nombre en el cual nosotros podemos, ¿verdad?, ir al Padre, ¿verdad? Y cuando el Padre, vamos nosotros con esa sencillez, con esa humildad, reconociendo que en nuestras propias fuerzas, en nosotros no hay nada que podamos, ¿verdad?, ofrecerle más que en la obra de Cristo Jesús, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nada más que eso, hermano. Si no es por eso, el Padre ni tan siquiera, ¿verdad?, se molesta en escuchar nuestra oración. Pero cuando nosotros vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, claro que Él escucha nuestra oración. Amén. Humillándonos siempre, ¿verdad?, y reconociendo pues que nosotros en nuestras propias fuerzas y sin Él nada podemos hacer. Entonces dice, ¿verdad?, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito, dice, y confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La oración, amado hermano, siempre tenemos que hacerla siempre, ¿verdad? Porque dice la oración de fe, ¿verdad? La oración de fe. Podemos preguntar qué es la oración de fe y la podemos unir acá le dice la oración del justo puede mucho. Podemos unirla. ¿Cómo podemos saber nosotros la oración de fe o la oración del justo? Porque no es simplemente, amado hermano, que yo tengo fe y yo oro y todo lo que yo oro, ¿verdad? Porque como yo tengo fe, el Señor me lo va a dar. Y si no me contesta es porque no tengo fe. ¿Será de esa manera? ¿Usted qué cree? Si yo voy a orar por esa persona, que esa persona crea que el Señor lo va a hacer, porque dije que sin fe es imposible agradar al Señor. Amén. Entonces, porque si yo voy a orar por esa persona y esa persona no cree en la oración, está con dudas,
no se va a hacer, si Dios no. Entonces ella empieza a dudar, pero si esa persona cree que el Señor va a hacer, el Señor, no tal vez en ese momento, el Señor tal vez no lo haga en ese momento, pero el Señor lo va a hacer, pero que Él crea también con fe. Amén. Entonces, podemos decir, si un hermano Henry o su servidor o el pastor viene, ¿verdad? Y ora por alguien que está enfermo y no sana, ¿qué pasó ahí? ¿No hay fe o qué pasó? Bueno, no precisamente puede pasar eso, porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En San Juan, vamos a leer San Juan. ¿Qué dice San Juan? Capítulo 5. No San Juan, es Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5, 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces tiene que ir esto agregado ahí, ¿verdad? Conforme a su voluntad. ¿El apóstol Pablo tenía fe o no tenía fe? Porque él oró al Señor, Señor, quítame este aguijón. Timoteo estaba enfermo y pues no lo sanó. ¿Qué pasó ahí? No tenía fe. No, entonces tiene que ser, dice, conforme a la voluntad del Señor, porque no siempre, hermano, siempre, ¿verdad? Vamos a orar por alguien y se va a sanar, ¿no? Algunos pueden tener una enfermedad, bueno, el pastor o cualquiera de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Limitados o por el pecado que hay, ¿verdad? Siempre nos vamos a enfermar. Y verdad, y no simplemente porque va a orar es porque no se sanó, pues porque el pastor no tenía fe o porque el hermano no tenía fe. No, tal vez tenemos que ir más allá y ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en esa enfermedad que estamos pasando. Porque tal vez el Señor nos estamos siendo probados por esa aflicción que estamos pasando, por esa enfermedad. Entonces tenemos que ver. Y aquí dice también, amado hermano, que si dice, ¿verdad? Ahí en la oración de fe salvará al enfermo. En el 15, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces tiene que haber algo también ahí, porque no siempre una enfermedad tiene que ser por pecado, no siempre tiene que ser por pecado, pero sí puede pasar también que una persona puede estar enferma por pecado, porque ahí dice, y si hubiere cometido pecado, ¿verdad? Entonces le serán perdonados, ¿verdad? Entonces puede hacer y puede hacer que no, esa persona. Entonces tiene que ir ahí también la confesión, porque solamente la persona que está enferma sabe cómo ha estado viviendo delante del Señor. Entonces tiene que saber, ¿verdad? ¿Qué manera tiene que ir, hermano? Porque tiene que decir, porque si solo viene, ¿verdad? Y ora, y se ora por él, se ora, y tal vez ha cometido alguna falta, ¿verdad? Como aquel hombre, ¿verdad? Que estaba paralítico era que estaba, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo pasó por ahí y lo miró en el estanque de Betesda y lo miró y estaba ahí, le dice, ¿quieres ser sano? Y él le dije, pues claro que sí quiero ser sano, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Pues que se levantara y fue sano. Pero luego lo miró en el templo y le dijo, mira, no peques, mira, has sido sanado, le dijo, no peques más para que no te venga otra cosa peor. No sé, tal vez el hombre había cometido algún pecado y por ese pecado había quedado, ¿verdad? Paralítico. ¿Cuántas personas en estos tiempos por andar en la borrachera tienen un accidente y quedan en una silla de ruedas? O verdad, o quedan sin piernas por andar, ¿qué es eso? Por el pecado, por andar en cosas que no deben andar. Tal vez andan corriendo a exceso de velocidad, ¿verdad? O no sé, cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, ¿verdad? Pueda pasar esas cosas. Entonces, pero no siempre, hermano, una persona porque está enferma es que está en pecado, ¿verdad? Entonces, pero sí puede pasar. Y aquí, ¿verdad? Ya leímos que dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Entonces tenemos que orar, ¿verdad? Con fe, claro que con fe, creyendo que el Señor lo va a hacer, pero siempre tenemos que añadir eso, ¿verdad? Amén. Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la oración que ya vimos en Mateo 26, Él terminó así: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino que se haga lo que tú quieres, Padre. Él concluyó con eso la oración, ¿verdad? Entonces de esa manera uno siempre tiene que orar, Padre, pero que no se haga nuestra voluntad, que se haga tu voluntad, Señor, porque la voluntad del Señor siempre será mucho más infinita que nuestra voluntad, que nuestro deseo, ¿verdad? Entonces dice el 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, ¿verdad? Por 3 años y 6 meses. Amén, aleluya. Entonces, amado, todos conocemos la historia de Elías, ¿verdad? Conocemos la historia de Elías, un hombre, ¿verdad? Un hombre de Dios, ahí le dicen el hombre de Dios, pero el hombre, ahí le llaman al hermano Elías, ¿verdad? El profeta de fuego, ¿verdad? Porque verdaderamente, ¿verdad? Era un hombre, ¿verdad? Que oraba, y lo que él oraba y le pedía, el Señor le escuchaba. Y Elías era ese hombre, amado hermano, que era hombre, ¿verdad? Sujeto, dice, a pasiones, temeroso, con dudas y todas esas cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero sin embargo aquí, ¿verdad? El Señor nos lo deja como ejemplo, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Una de las ocasiones que más se conocen es cuando Elías, ¿verdad? Ora. Bueno, él viene, ¿verdad? Y cita al pueblo, ¿verdad? A ver si, porque ya el pueblo se había descarriado y estaban adorando a los Baal, estaban adorando a Baal, a Será, y ya tenían, ¿verdad? Hasta más profetas que los que habían de los del Señor, ¿verdad? Claro, visibles, porque el Señor dijo, yo me he guardado un remanente, pero había profetas visibles, no habían en ese tiempo, había más profetas, que eran 850 profetas, ¿verdad? 450 de uno y 400 de otro, de Baal y Aserá, eran 850. Entonces él le dijo, vamos a ver entonces quién es Dios, si Baal o Jehová. Entonces es una historia bien conocida, hermano, cuando Elías viene y le llega su turno, ¿verdad? Él ora y desciende fuego, ¿verdad? Y consume, ¿verdad? La ofrenda que él había preparado el Señor. Un hombre, hermano, que cuando él oraba, ¿verdad? Y aquí también dice, pero era un hombre, hermano, que era en Primera de Reyes, capítulo 18, ¿verdad? Usted lo puede notar y leerlo después, 18 al 36 al 40, ¿verdad? Que después de pasar todo eso, hermano, ese avivamiento que él, ¿verdad? Estaba viviendo, ¿verdad? Viene esta Jezabel y le manda a decir, así como le hiciste a mis profetas, así te va a pasar a ti también. Y él, ¿verdad? Se llenó de temor y salió huyendo. Por eso dice la palabra que era un hombre semejante, ¿verdad? De pasiones semejantes a las nuestras. Pero aún así el Señor lo dejó como ejemplo para nosotros, ¿verdad? En Primera de Reyes 17:1, ¿verdad? Cuando Elías ora, ¿verdad? Para que no llueva. Bueno, ahí no se da la forma como Elías oró, simplemente dice, ¿verdad? Que él le dijo acá que no iba a llover por cierto tiempo, que en estos días, en estos años no va a llover, le dijo, ¿verdad? Y no llovió, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Nos lo dice también en Lucas 4:25, el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Elías no oró por 3 años y medio y no llovió sobre la tierra. Y aquí dice que no llovió, ¿verdad? Por 3 años y 6 meses. Él oró para que no lloviera, ¿verdad? Y no llovió. Luego él oró para que lloviera y llovió. Entonces aquí nos está diciendo y nos lo está dando de ejemplo, que era un hombre, hermano, como nosotros, como cualquiera ser humano, ¿verdad? Un hombre que tenía temor, que tenía, ¿verdad? Todas esas cosas, temores, dudas, hermano, como nosotros vienen todos los días, esas dudas en nuestro corazón, ¿verdad? Y a veces cuando uno lee estas historias, hay consuelo en uno, porque si estos hombres que uno los tiene, ¿verdad? Esos hombres, grandes hombres de Dios, pasaron por todas estas dificultades, entonces, a veces cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, entonces es un consuelo sabiendo, ¿verdad? Que si ellos pasaron por esto, entonces tenemos ese consuelo. Entonces dice el 18, y otra vez oró y los cielos y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Gloria a Dios. Entonces Elías, ahí está ese ejemplo, hermano, para nosotros. Gloria a Dios. Pastor, ¿quiere decir algo para seguir cerrando ya? Me llama mucho la atención el verso 14. Dice allí, ¿verdad? Que si alguno está enfermo, ya explicó que la enfermedad puede venir, ¿verdad? Por pecado, puede venir por naturaleza, por lo natural, porque somos humanos y a veces, ¿verdad? Comemos o bebemos, o a veces no nos cuidamos, no nos nutrimos bien. Amén. La enfermedad también puede venir por los demonios, pueden enfermar, también el diablo puede enfermar, ya lo miramos, ¿verdad? Pero aquí dice aquí no explica el origen de la enfermedad. Amén. Sencillamente dice que si alguno está enfermo, ¿verdad? No importa si el diablo lo enfermó, los demonios, o es porque no se cuidó, o es por su pecado. Dice, sencillamente
Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Aquí miramos la oración unida, hermano. Amén. Ok, ya cuando habla de Elías está hablando de la oración individual, Amén. personal. Pero la oración unida tiene mucho poder. La oración unida jamás será vencida, prevalece. Jesús dijo, si 2 o 3 de ustedes Amén. se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, dicen, será hecho. Vemos en Daniel y sus 3 amigos, ¿verdad? Que iban a ir a la muerte. Nabucodonosor los había condenado a todos a la muerte. Pero, ¿qué pasó con Daniel? Este joven que tenía a sus 3 amigos pidió audiencia y el rey se la dio. Toda esa noche estuvieron orando en una gran vigilia. El día Aleluya, amén. siguiente Dios le reveló en esa noche a Daniel no solamente el sueño, sino también la interpretación Aleluya, amén, gloria a del Dios. sueño. O sea, Daniel con sus 3 amigos se unieron y esa oración, esa vigilia los libró de la muerte al día siguiente, hermano. Cuán poderosa es la oración unida, ¿verdad? Amén. Pero hay un detalle que dice que hay que ungirse y es muy importante de hacerlo simplemente como Dios lo ordena y punto, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. No a nuestra manera. Amén. Y dice que lo hagamos en el nombre del Señor, Amén, gloria a Dios. porque Él es la autoridad suprema. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan a hacer mi obra. Sanen los enfermos, limpien los leprosos, resuciten los muertos y cuánto otro milagro, ¿verdad? Pero háganlo en mi nombre, que es sobre todo nombre. Él tiene la autoridad y su nombre, pues el diablo, cuando escucha el nombre de Jesús, ¿verdad? Se asusta. Los demonios también, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán los enfermos. Todo es en la autoridad del nombre de Jesús, porque Él ya derrotó al diablo, derrotó a los Aleluya, demonios. amén. También venció la enfermedad, hermano. Amén. Entonces, sencillamente aquí vemos en el verso 14 la oración unida de los ancianos de la iglesia, que se ore por esas personas, se le unja en el nombre del Señor. Ya en el versículo 15, hermano, aquí estamos mirando algo bien importante del poder que tiene la oración unida, hermano. Amén, gloria a Dios. Dice que no solamente va a sanar, sino que también va a levantar a esa persona si está caída, ¿verdad? Amén. Se va a reconciliar y va a ser sanado y su pecado, hermano, mire cuán poderosa es la oración unida. Porque en la oración unida nosotros nos convertimos como intercesores a favor de esa persona que está enferma. Pues somos sacerdotes, ¿no? ¿Y qué es un sacerdote? Un intercesor, un intermediario. Claro, dice en el nombre del Señor, quiere decir que no podemos ir en el nombre de Petra, San Pancracio, Martín de Perros. O sea, no hay otros mediadores. Pero nosotros somos sacerdotes. Jesús es el sumo y gran sacerdote. Pero nosotros, como Jesús está intercediendo por su iglesia y por todo el mundo, pero nosotros como sacerdotes podemos interceder por los pecadores y por los demás. Señor, sálvalo, libéralo, sánalo, manifiesta tu poder. Y Dios lo hace para confirmar su palabra. Pero la oración unida, usted se va a dar cuenta que cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿verdad? Todos pensaron que pues lo iban a decapitar, pero la iglesia dice que estaba orando. Amén. Y en la mañana llega Pedro y los que estaban orando dijeron, oye, Rode, estás loca. Si Pedro no es, tiene que ser su ángel el que lo cuida. O sea, están orando. Dios responde, quiere decir, con 1 o 2 que están creyendo, aunque los demás no crean, por amor a ese 1 o 2, Dios hace la obra, hermano. Amén. Pero uno tiene que hacerlo sencillamente como dice, en el nombre del Señor, y que se haga como tú quieres, conforme a tu voluntad, ¿verdad? Amén. Pero cuando una persona está orando por sí mismo, no ve cambios, hay que unirse a los Amén, demás, hermano. Porque la oración unida tiene más fuerza, más poder. Lo vemos en Daniel y sus 3 amigos, que en una gran vigilia de oración, hermano, los libró a ellos y a todos los consejeros del rey, los libró de la muerte. Todos iban a ser decapitados. Pero una vigilia de oración toda la noche libró, hermano, de muerte a Daniel, sus amigos y a todos los demás
consejeros y adivinos del rey, mi hermano. O sea, si hay un problema serio en la iglesia o en alguna familia, pues hay que hacer una vigilia, hermano. Un gran clamor y pedirle a Dios misericordia y decirle, Señor, aquí estamos y no nos vamos hasta que tú te manifiestes, haga la oración, Amén. hermano. Amén. Gloria a Y Dios. siempre, hermano, con esto cierro, siempre que querramos un avivamiento en nuestra vida, o para la iglesia, o para nuestra ciudad, la oración siempre es la clave, hermano. Amén. Estos grandes reformadores se metían con Dios por semanas, por meses orando, por años, orando por un avivamiento, y decían, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, da a conocer tu poder con señales, milagros, prodigios y portentos y maravillas. La oración a Dios es la clave para el avivamiento, para la sanidad, para la liberación, para los milagros. No hay otra forma, Dios lo estableció así. ¿Quieres poder? Habla conmigo. Pídeme, ¿qué es lo que necesitas, verdad? ¿Quieres que yo salve, que yo sane, que yo liberte, que yo resucite? ¿Quieres que me manifieste? Pues búscame. ¿Cómo? Dice buscar al Señor. ¿Y cómo lo buscamos? Por medio de la oración, Amén. hermano. ¿Quieres un avivamiento en la iglesia, un avivamiento en tu vida? Pues entonces hay que orar. Pero quizás toda una noche, o quizás todo un día, o quizás semanas o meses, hasta que venga el avivamiento. No desistir, hermano. Porque la oración que prevalece es la que deshace y destruye allá la fuerza satánica en el segundo cielo. A Daniel le costó 3 semanas, 21 días, orando y clamando y gimiendo. ¿Y vino qué? La respuesta desde el primer día que tú llamaste al cielo, hablaste con Dios. Dios mandó, vamos a decir, el ángel con la respuesta. Amén. Pero allá Satanás y su cuartel, sus demonios lo detuvieron. Y este ángel no podía pasar. Entonces el ángel pidió refuerzos y vino Miguel, el guerrero de Dios. ¿Y qué pasó? 21 días, hermano. Y yo ya llevo no sé cuánto con esto. Pero yo tengo que seguir orando hasta que vea usted el milagro, la gloria de Dios, la respuesta. O sea, no desistir, hermano. Porque hay que entender que cuando usted dobla su rodilla, habla con Dios, Dios lo escucha de inmediato. Amén. Pero Dios manda un ángel con la respuesta. Pero para que ese ángel pase ese cuartel satánico, ¿verdad? Se necesita una oración que prevalezca y que no deje de orar hasta que usted vea los resultados. La oración perseverante que prevalece trae resultados. Usted habló del profeta Elías, ¿verdad? Cuando comenzó a orar y le dijo a sus siervos, ven, allá asómate al mar. Amén. Y dice, no veo nada. Y siguió orando, oró 7 veces. Ya en la segunda dice, veo una pequeña nube, como la palma de mi mano. O sea, 7 veces tuvo que ir el siervo. A la 7ª, cuando dijo, ahora sí ya veo que el cielo se está poniendo negro, los nubarrones. Pero le costó a Elías, y el siervo iba y miraba y nada. Así pasa con nosotros, a veces oramos, no hay nada, no pasa nada y dejamos de orar. No, hay que seguir orando. Amén. Como Gloria Elías, a Dios. hasta que ya miremos, ¿verdad? Que se está formando algo. Amén. Y seguir, y de repente va a venir un aguacero, hermano. Amén. Va a venir Gloria a una Dios, bendición. lluvia de bendición. Aleluya. Pero eso es la oración como Elías, hermano. Amén. Que cierra los cielos y que abre los cielos. Y nosotros podemos hacer lo mismo, pero si estamos dispuestos a pasar tiempo con Dios como Elías, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces vemos, amado hermano, que la oración, ¿verdad? La oración a Dios, ¿verdad? Un arma poderosa que nosotros tenemos como cristianos, amado hermano. Así que no nos olvidemos de esto, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vamos a concluir, amado hermano. Tengamos en cuenta eso. Si está triste, haga oración, ¿verdad? Acérquese en oración al Señor. Está alegre, cántele alabanza. Y si está enfermo, pues ya sabe, ¿no? Llame a los ancianos de la iglesia, a los servidores en la iglesia, ¿verdad? A los líderes en la iglesia, ¿verdad? Vengan, hermanos, únjame con aceite y ore por mí, creyendo que el Señor hará la obra. Gloria a Dios. Bendiciones, amado. Vamos a ir orando para hacer